Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos da la certeza de que tú estás aquí. Y esto es algo que debemos recordar cada vez que estamos delante de ti. Estamos delante de ti porque tú, a quienes te buscan, Señor, tú te acercas a ellos, a los que se acercan con manos limpias, con corazón puro, librados del doble ánimo, más bien con el ánimo de honrarte a ti, de glorificarte. Tú escuchas a todos, por supuesto. Tú escuchas Tú escuchas a los que son de ánimo puro, los de doble ánimo, pero ¿en quiénes quieres mostrar tu gloria? En quienes quieren ser instrumento de esa gloria tuya. Porque tu gloria, Señor, está en Cristo, en que reconozcamos a lo que tú hiciste, enviar a tu Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y entonces la gloria tuya es que entremos en la vida eterna también. Pero para entrar en la vida eterna, que tú nos dices arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y conviértanse. Ha llegado quien vino a salvarlo. Dios mismo es hecho carne, quien llevó esa carne, ese cuerpo a la cruz, dando su vida, siendo dócil a la maldad del mundo en cuanto a así que te llevarán a la cruz. Rebelde en cuanto a que nunca obedeciste, Señor Jesús, al pecado. Nunca te rebelaste ante el pecado porque obedeciste al Padre. Venciste al pecador mayor, al primero, a Satanás mismo, el que hizo rebelión allá en lo alto, y lo venciste en el desierto, porque tú jamás ibas a obedecer al mal, y jamás, Señor, jamás caíste en las garras del pecado, jamás caíste en esas trampas, para morir como oveja pura, como cordero inmaculado, sin pecado, para pagar los pecados nuestros. Y ahí está la gloria en reconocerte a ti como el Salvador, vivir para el Salvador. Y en aquellos que te quieren glorificar, aquellos que quieren dar gloria al Salvador, tú te glorificas, muestras tu gloria, porque sus pensamientos, sus palabras, sus acciones son de justicia. Quienes te quieren glorificar, claro que tú respondes, porque todo lo que piden es para tu gloria, para el bien, para bendición, para la paz, para brindar y no para usurpar, para construir y jamás derribar, destruir lo que, lo que bien debe ser construido. Por eso, Señor, hoy queremos seguir en este camino de la justicia, ser justos, plenamente justos, ser santos, completamente santos, para que lo que salga de nuestro corazón y se proyecte en las acciones de nuestras manos, en nuestro andar, en nuestros pies, en nuestra mirada en todo, Señor, sea de bendición para los demás. Seamos así instrumentos de paz, de edificación y jamás de violencia, de destrucción. Señor, hoy te entregamos este tiempo para seguir siendo formados por ti. Sigue formándonos, Señor, para que seamos aquellos pregoneros de justicia que viven esa justicia y que dependen también santamente de tu justicia. Señor, hoy aquí estamos y te bendecimos, por tanto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Muchas gracias, bendiciones. Y, en efecto, hoy seguimos en este camino de crecer, este camino de ser perfeccionado por el mismo Padre. Y en este camino puede haber una pereza, hay una pereza puntual que quiero que abordemos hoy, que nos lleva a nosotros a que en todas las cosas que seamos diligentes, en esta nos estanquemos. Y estamos hablando de una pereza. Vamos a ver el título del tema, para empezar a ver hasta qué punto nosotros podemos estar cayendo en esa pereza. La palabra de hoy se titula la pereza invisible del creyente. Repito, la pereza invisible del creyente. O sea, no se ve. Es más, no la vemos nosotros como creyentes. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, del 4 al 6. Y señores, señores, nosotros somos diligentes para muchas cosas. Yo sé que aquí hay una iglesia que es diligente para muchas cosas del Señor, pero hay un punto donde tal vez estamos siendo lentos, pausados,
estamos siendo negligentes y debemos cuidar eso para no dañar, para no contener toda la obra. No puede ser que el buque va navegando, navegando, navegando y cuando está llegando al puerto se paraliza, ancla y no puede avanzar más antes de llegar a su destino, antes de cumplir su propósito. Dice Proverbios 6, del 4 al 6. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ajá, aquí dice que hay que avisparse, no dormirse para escapar del mal. Pero ¿cómo escapamos del mal? Con sabiduría, dice el versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira sus caminos. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿cómo vemos el camino? Recordemos que en Salmo 119, aquí citando, no lo leo, pero lo tengo en memoria, que dice que lámpara a mis pies es la palabra del Señor. Pero es una lámpara a mis pies que se pone en el camino. Y en ese sentido, la palabra del Señor, y aquí es que quiero que veamos algo interesante. La palabra del Señor posiblemente la estemos buscando diligentemente, pero no la estamos poniendo en nuestro camino. O más bien, no la estamos poniendo en nuestro andar. Y aquí es donde a veces nosotros nos quedamos. Aprendemos, comprendemos, pero no ejercemos la palabra del Señor. Nos quedamos allí. Es más, en Proverbios 6 habíamos visto esto, sé sabio, mira los caminos y recorre por ahí, pero si vemos desde el 9 al 11, Proverbios 6 del 9 al 11, se desarrollan otros términos también interesantes. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Dónde está la pobreza y la necesidad? ¿O dónde se manifiesta? En mi caminar. Así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Por qué? Tal vez puede ser que la pereza inicial es no tomar en cuenta la palabra de Dios. Eso es también. No quiero conocer la palabra de Dios. Ahí podemos tener una pereza manifiesta. Pero cuidado, la que a veces, y hoy quiero que nosotros enfaticemos, es la que a veces no percibimos porque tenemos la confianza de que como cristianos estamos conociendo, es el andar en la palabra. Y hay muchos cristianos que no avanzan y nos inquietan y decimos, tienen años de vida cristiana. No sé si ustedes han conocido esto de que tienen años de vida cristiana, conocen palabra. Uno le puede preguntar en cualquier momento cualquier versículo y se lo saben, comprenden escatológicamente, soteriológicamente, bueno, en todos estos términos, hermenéuticamente, todos los términos conocen la palabra, pero no cambian. ¿Qué ocurre? Hay una pieza del motor que falla o hay una parte del proceso donde se ancló, donde ya no quiso andar, y es en el andar precisamente. Vamos a Proverbios 6. Nuevamente a Proverbios 6, ahora el 20 al 23. Aquí ya comenzamos a entender algo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruye. El mandamiento se guarda y se pone en práctica. Y esto lo vamos a ver luego en el libro de Josué. Versículo bien conocido. Yo creo que no le va a sorprender cuando los leamos y que se hayan cogido estos versículos, dos versículos que vamos a buscar de Josué capítulo 1. Pero sí, ciertamente, guardar la palabra, ¿qué quiere decir? A veces entendemos mal guardar la palabra. La guardo en mis archivos
y ya, la guardo en mi entendimiento y soy alguien que maravilla a los demás en cualquier conversación, en cualquier compartir con otros, ilustro a los demás, soy un banco de datos eficiente. Y en ese sentido, creo que estoy guardando la palabra de Dios. Mas guardar implica solamente conocerla, analizarla, meditarla y ya. Aquí dice que los mandamientos del Señor te guiarán cuando andes. Eso quiere decir que los mandamientos del Señor, las promesas del Señor, todo el entendimiento del pacto en que no estamos, este pacto de gracia que estamos con Él, debe guiarnos cuando vivimos, cuando andamos. Cuando duermas te guardarán. Claro, incluso. Bueno, aquí también es curioso porque ¿cómo dormimos a veces? ¿Por qué nos levantamos sobresaltados y con temores? ¿Por qué tenemos miedo al despertar cuando tenga que volver a la vida? Bueno, no a la vida activa con los demás, a la vida social, a la vida laboral, al estar con otros. ¿Cómo andaré en esos momentos si algunos quisieran mejor refugiarse solamente en su alcoba, no salir? En su biblioteca, entre sus libros de la Biblia en varias versiones y todos los libros que le refieran, de historia de Israel, de concordancias bíblicas, de catología y de todo lo demás. ¿Por qué quisieran solamente estar ahí? ¿Por qué? Porque la vida es difícil afuera. Y hay que saber vivirla, hay que saber vivirla. Y para eso, como dice el versículo 23 que acabamos de leer, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te destruyen. Pero ahí es donde a veces nos quedamos cortos. Y aquí es donde quería también que examináramos un aspecto fundamental, y es el que vemos en Josué 1. Vamos a Josué 1, como ya les había adelantado, versículos 8 y 9. Y vamos a considerar muy seriamente esto que el Señor dice. O sea, yo guardo la palabra porque la memorizo, la medito, saco conclusiones y en cualquier momento ilustro lo demás en una conversación. O puede ser que hay una pereza, hay un punto donde todavía estoy quedado. Dice Josué 1, 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ok, en eso soy dirigente. El libro de la ley me lleva a meditar todo el tiempo en él. Sigo leyendo para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando yo prospero, cuando se cierra el ciclo, se completa el círculo, medito en la palabra de Dios, la guardo, la medito, la tengo muy, muy en consideración para ser conforme, para obedecerla. Y yo sé que hay muchos cristianos que uno le pregunta, háblame del perdón, y hace un estudio, le presentan perfectamente el perdón. Hablan del perdón con propiedad. Hablan del perdón de Dios, el perdón entre los hermanos, el alcance del perdón, el cómo el perdón puede ser puerta de apertura para muchas cosas, como también puede bloquear nuestra vida cuando no ofrecemos ese perdón, cómo el perdón sana, cómo el Señor concilia y cómo entre los que incluso el que reprende al irreprendido cuando se ponen de acuerdo, allí cuando dos o más se ponen de acuerdo porque se han puesto de acuerdo, hay cosas que se desatan en el cielo. Cuidado que solamente le damos énfasis en desatar cosas del cielo, desatándole a la tierra, pero no con el preámbulo, es ponernos de acuerdo en cuanto a que ha habido pecado, en cuanto a que ha habido falla, en cuanto a que después del pecado ha habido conciliación y reconciliación. Cuando vemos que, por ejemplo, hay personas que te pueden hablar de ese tema, pero no perdonan, hay una falta de diligencia, hay un estorbo. Cuando hablan de santidad, pero no hacen obras santas. Allí se bloquea la obra. Y entonces,
El Señor dice que Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si guardas y haces. Guardo la palabra para manejarla muy bien y para con destreza hacerla. Y por eso el versículo 9 de Josué 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, en tu andar. Miren, claro que el memorizar la palabra a veces nos esfuerza mucho, sobre todo si hay temas que son bien difíciles a veces de comprender. Hay temas que son más complicados. Los últimos tiempos, por ejemplo, son complicados. No es lo mismo leer Proverbios que leer Apocalipsis, obvio. No es lo mismo, incluso leer como profetas hablando. Para mí mucho más fácil entender a Habacuc que comprender a Ezequiel. Hay libros que son, pues, a razones personales, o sea, hay libros que son más inquietantes, que son difíciles. Y en eso yo tengo que esforzarme, pero cuidado, porque también tengo que ser esforzado en vivir y ser valiente. Para ser erudito, a veces lo que hay que ser esforzado, pero para vivir esa palabra hay que ser esforzado y muy valiente, porque el conocer la palabra y guardarla en secreto, de hecho, es una forma de miedo, de manifestar miedo. La palabra cobardía es dura, sí, pero sí, también de repente es necesaria. Hay muchos que saben mucho, que conocen todo, lo estudian, pero no tienen el valor para vivir conforme a esa palabra, porque vivir conforme a la palabra a nosotros nos expone a situaciones. Y ahí cuidado que le tengo pereza o miedo a las consecuencias, porque también hay algo. No dudo que en un momento dado la palabra a nosotros nos asuste. Como he confesado muchas veces, uno de los versículos que me aterró, y estas palabras de Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. A mí me aterró, porque me puso a pensar sobre la visión de de la muerte a la que yo le tenía pánico, y de repente ya no le podía tener pánico. Y me dio miedo más que la muerte el no creer. Eso fue curioso. Más que la muerte, lo que me dio miedo fue no creerle a Dios con respecto a que morir es ganancia si estoy en Cristo. No le creía y eso me asustaba. Yo, ¿cómo puedo avanzar si no puedo creer este principio tan fundamental? Y ahí es donde, o sea, la palabra a nosotros nos puede asustar, sobre todo vivirla, porque no es lo mismo decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, pero sé que puede ser que yo sea muerto por ser cristiano, por eso soy un cristiano de Sudán, por ejemplo, y salgo a la calle, no, me escondo, me refugio e impido, hasta guardo silencio, no vivo como cristiano para que no me quiten la vida. Yo sé, vuelvo, insisto, que la palabra asusta. Y por eso aquí lo que enfatiza Josué en el versículo 9 es, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, pero es más fácil no temer ni desmayar en el refugio de mi biblioteca, entre las paredes de mi oratorio, entre mis conocimientos, pero sin ponerlos en práctica. Tengo que esforzarme en vivir la palabra de Dios, porque la palabra me dice hoy, tienes que perdonar y soy negligente. Tengo que santificarme y soy negligente. Tengo que anunciar y soy negligente. Tengo que hacer cosas y prefiero y evitarlas. Y esa es como y he dicho pereza cuando bien podría usarse miedo, falta de convicción, orgullo. Hay un orgullo a veces invisible, porque conozco los mandamientos, pero soy muy orgulloso para vivirlos delante de los demás. Por ejemplo, vuelvo y repito, el perdón. El perdón es muchas veces anulado por nuestro orgullo. Entonces ahí tenemos que examinar qué está estorbando. Hay diferentes barreras invisibles donde a veces por no entenderlas nos engañamos. Y recuerden que Santiago 1:22 es muy claro al respecto. Esa barrera, el no hacer es una barrera. Y el no hacer la palabra aprendida nos quita a nosotros autenticidad.
Creemos ser cristianos puros en de materia fina. Creemos ser cristianos ejemplares, porque tenemos un conocimiento maravilloso, pero no lo somos, conforme a Santiago 1:22, si no hacemos. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuidado que nos estamos engañando. Y lo peor es que a Dios no lo podemos engañar, pero posiblemente no estamos engañando a los demás. ¿Y sabes cómo no engañamos a los demás? Cuando se escuchan expresiones como ese nada más versículos. Dice que es cristiano. ¿Y eso que es cristiano? ¿Por qué? Es cristiano porque sabemos que estudia la palabra y tiene la Biblia bajo el brazo. Sabemos que es cristiano porque va al templo y porque recita versículos y se sabe todas las alabanzas. Pero dice que es cristiano, pero mira cómo se comporta. Dice que es cristiano, pero maltrata a la esposa. Dice que es cristiano, pero se embriaga. Dice que es cristiano, pero todavía toma lo indebido, hace actividades que no son correctas. O ilícitas o siendo lícitas, no son las adecuadas, no son las puras, no son las justas. Hace cosas, o sea, son juegavivos, pues. Y por la cárcel, no, pues no hay cárcel para el juegavivo en muchos aspectos, pero sí una censura de los hombres que necesitan gente de testimonio. Y por supuesto la reprobación de Dios, porque Dios no reprueba esas conductas juegavivo. Entonces, en ese sentido, examinemos cuánta palabra aprendida se está poniendo en práctica. Cuánta palabra estudiada, meditada y hasta enseñada de parte de nosotros a otros se está poniendo en práctica. O puede ser que haya una pereza invisible, la pereza invisible del creyente, pero este título se puede ampliar. El orgullo invisible del creyente, el rencor invisible del creyente. Hay un rencor. No, yo no tengo rencor por los demás y porque no te acercas a ellos y te pones de acuerdo con ellos. Por ejemplo, ¿por qué no te humillas? Hay un orgullo en el que todavía quiero ser enaltecido y no reconozco la necesidad de confesar a otros mis faltas también. Examinemos esto para que no seamos aquellos que Santiago 1:22 y que acabamos de leer, se están engañando a sí mismos, porque no somos hacedores de la palabra, solamente la oímos. Y más aún, a veces, la oímos, la meditamos, la estudiamos, la escribimos, la anotamos, la dominamos, pero no la hacemos. Importante, ¿verdad? Cuidado que ese es el ancla que no nos permite llegar al puerto, al propósito, el hacer la palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos llevas a examinar. Sobre todo si hasta puede haber una jactancia, una confianza en nosotros porque conocemos la palabra, porque diariamente abrimos la Biblia, oramos, adoramos y en eso tenemos una calificación buena o máxima. Pero en el hacer le ponemos a veces, no, el no voy a hacer. Yo sé que me toca hacer, porque esa es otra forma invisible de no hacer. Yo sé que me toca hacerlo. Puedes hacerlo ya. Sí, pero no lo haces. Sí, pero no lo hago. Y a veces esa es esa es la pausa que en nuestro inconsciente o en el fondo sabemos que no es la pausa, es el fin. Es donde decimos ya no. Pero para decir ya no, algún día. Sé que debo hacerlo. El sé que debo hacerlo, ¿por qué no me lleva a hacerlo? ¿Por qué no me lleva a acelerar los tiempos? Quitar las barreras para hacer lo que tengo que hacer. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos sigues enseñando a vivir y a quitar esas barreras que nos impiden llegar al puerto. Y una de ellas es terminar de hacer lo que hoy tú bien nos has enseñado. Hoy te damos gracias por esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.